Te alabamos y te bendecimos, Dios santo y fuerte, Dios creador, Señor de la vida y de nuestra historia. Te alabamos y te bendecimos, porque de ti venimos y a ti vamos. Y nos creaste con un sentido de existencia. Nos creaste para que te conozcamos, te amemos, te sirvamos y después de esta vida verte y gozar de ti en el cielo. Te bendecimos porque podemos conocerte y darnos cuenta que somos obra tuya, hechura de tus manos. Y con la fuerza de tu espíritu nos llenas para que tu hálito de vida esté en nosotros y nuestra vida beba de tu vida, porque tu vida es la nuestra. ¿Cómo no bendecirte, Padre, en tu Hijo Jesucristo, en quien nos das nueva vida, en quien tiene razón nuestra existencia y nuestro caminar de la fe? Te adoramos en el don del Espíritu Santo que nos renueva, nos recrea y sana las heridas de la historia, de nuestra existencia y nos hace amar como Jesús mismo. Bendito seas en la presencia de María Santísima, que acompaña nuestro caminar como San José, sobre todo en los vacíos que experimentamos de amor y cariño. Aquí estamos para glorificarte, Señor, para entregarte cada instante de nuestra vida, para hacer memoria de nuestra existencia, guiados en tu luz maravillosa, de tu mano bendita, para experimentar que las fuerzas del mal se apartan cuando tú, Señor, siempre estás a nuestro lado. Te bendecimos, nos consagramos, nos entregamos. Como dice San Juan Eudes, tú nos has creado así, para amarte, y como quisiera, Señor, siempre vivir en tu amor. Te alabamos, te glorificamos, a ti la alabanza y el honor, porque hechura tuya somos y obra de tus manos. Te aclamamos, nos hiciste así, poco inferior a los ángeles, coronados de gloria y dignidad. Obra de tus manos, te ensalzamos y a ti, Señor, la gloria por siempre. Amén. Soledad, Él vive ya en ti, esa es la luz, la luz. Saludo de gracia en Cristo Jesús, en María Santísima. Bueno, en la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos habita. Les saludamos a ustedes, a quienes comparten este espacio, que es para todos, no importa la edad que tengas, porque es para niños y niñas, también para la juventud, para las personas en vida más adulta o a quienes vamos pasando nuestra existencia en la suma de los años que ante Dios son nada. ¿Qué es nuestra vida ante Dios? Un instante no más. Y nos creó el Señor para que nuestra vida sea una vida según Dios. Y que al caminar nuestra existencia, bueno, seguro encontramos dificultades y pruebas y heridas e incomprensiones o situaciones que hay que sanar, que hay que perdonar y situaciones que vienen a nuestra memoria, que es lo que vamos a compartir. Vamos a recorrer, a seguir recorriendo las etapas de la vida. En unos espacios anteriores habíamos hecho ese ejercicio de oración y sanación y hasta liberación por esa etapa de la existencia antes de haber nacido, pero que nos influye hoy, que es la sanación y la liberación de las ataduras que vienen de generaciones anteriores a nosotros mismos, pero que pertenecen a nuestra generación porque tenemos la memoria de los seres queridos. Pero también hablamos de la mitad de nuestra vida. Bueno, se los decía en forma simbólica, como lo dicen algunos psicólogos y psicólogas, o maestros y maestras de espiritualidad que dicen, y estoy de acuerdo, con los 2 primeros años de la vida hicimos oración y describimos estas etapas e hicimos oración de intercesión. Qué bello, qué bendición y qué gracia saber que podemos ir a la memoria de nuestra existencia, porque tenemos una memoria espiritual, una memoria psicológica y nuestra inteligencia que nos permite ir a los hechos de nuestra vida y derramar la luz de Dios en cada etapa. Hoy vamos a partir desde los 2 años en adelante y en varios programas vamos a completar las etapas de la vida, también para que en algún momento quienes quieran tener este recorrido de las etapas de la vida será de mucha bendición para ti como papá o mamá, para comprender al hijo, a la hija en la etapa en la que se encuentra, pero a uno mismo en primer lugar,
porque nuestras edades van con nosotros. Somos niños, somos jóvenes, somos adultos. Claro, si está en la etapa de la infancia y me está escuchando, va a entender qué significa ser una persona más adulta y la meta hacia la cual tenemos que ir avanzando. Así que para todos, como les dije al comienzo, es este espacio. Así que cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el regazo del Eterno Padre, también invocando el poder del Espíritu Santo que nos llena de su gracia y bendición, nos consagramos y nos cubrimos con el manto de la Virgen María, la presencia de San José, de San Miguel, San Gabriel y San Rafael arcángeles, que nos permitan integrar nuestra vida y sanar esas heridas o vacíos de existencia. También invocamos a los ángeles de la guarda, a los santos y santas, a quienes nosotros invocamos, que San Benito, Santo Padre Pío, San Juan Eude, Santa Teresa, Santa Madre Laura. Pedimos a San Patricio, a tantos santos y santas que interceden en favor nuestro, y así nos unimos en este recorrido del caminar de la vida. Bien, ahí estamos, Donald, con nosotros en este compartir, aquí en la emisora Minuto de Dios, en el máster, en esta parte técnica, para que este espacio llegue bien también a ustedes y a sus vidas ahí donde se encuentran. Así que les damos la bienvenida a este espacio Kenosis en Minuto de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Esa es la luz de Jesús. Ya no hay sol. Y bien, compartimos y avanzamos en las etapas de la vida, o como dicen también otros autores o personas que hacen estos ejercicios o enseñan, hablan de los ciclos vitales. Bueno, la vida está hecha por etapas y qué bueno es reconocerlo, saber que el Señor nos va acompañando en el proceso de existencia. Y ahí vamos avanzando, construyendo nuestra vida, ahí en la presencia del Señor. Vamos entonces a continuar. Ustedes pueden recordarse y si no, pues ya saben que están las otras etapas aquí en nuestra emisora Minuto de Dios. Hablemos de la niñez, de 2 a 3 años. Esta etapa puede servir para maestros y maestras también. Puede servir, bueno, para padres y madres de familia y para los niños y niñas y todos los que hemos pasado ya esta etapa. De acuerdo con los estudios que hay, analíticos y dinámicos, que se dice de 2 a 3 años se inicia la conformación de la autonomía y la voluntad. Eso corresponde normalmente se pone la base para la autonomía en la vida y el ejercicio de la propia voluntad, nuestra capacidad de decidir y obedecer. Y al observar el comportamiento de los niños y niñas de esta edad, percibimos las respuestas afirmativas y las respuestas negativas a las demandas que hay en el entorno. Por eso es que a esta edad de 2 a 3 años normalmente, puede ser un poquito más también, pero normalmente es la etapa donde ellos están en el sí y el no. Y esto es importantísimo entenderlo, ¿no? Entenderlo bien, porque aquí se forma el sí y el no para el resto de la vida. Dirán, pero ¿cómo va a ser a esta edad que pueda formarse la capacidad de decidir justamente? Pues sí. Es la capacidad de la autonomía, es decir, uno poder tomar sus decisiones, pero en sana dependencia con los demás, y también la voluntad, para que no sea una voluntad simplemente caprichosa, porque ¿cuántos papás y mamás alcahuetean los impulsos primarios que tiene un niño o una niña de 3 años? No les vamos a maltratar, nosotros somos las personas adultas y sabemos cómo ayudarles a formar su voluntad. Los tratos que hay que hacer, por ejemplo, al comer en esta etapa, bueno, en la infancia, pero hablemos de 2 a 3 años, en esa etapa estamos. El cuidado y la educación que se dan por los padres y los familiares o personas que ya les pueden estar cuidando son importantísimos. Por eso hay que poner la atención que no se puede dejar un niño o una niña de esta edad en manos de una persona que no sabe cuidarles y ayudarles en su formación de la autonomía y la voluntad. Porque en esta etapa necesitan una claridad básica para que formen esa autonomía de la que estamos hablando. Y es preciso indicar al niño, a la niña de esta edad, de 2 a 3 años, hasta dónde debe llegar en sus comportamientos, sin ser permisivos,
pero tampoco tan rigurosos, lo que se llaman los límites justos. La actitud permisiva, como ya les estaba mencionando, va generando caprichos y sobre todo una voluntad débil. Después eso en el futuro nos la cobra, como se dice. O la actitud rigurosa puede generar también culpabilidades. Es que en ambos casos el niño y la niña se va siendo incapaz de resolver sus problemas y sus propias dificultades. Desde allá les enseñamos a no saber resolver los problemas de la vida. Un niño, una niña a esta edad necesita tocar las personas, tocar las cosas. Los reflejos no están desarrollados, por lo que pueden dañar las cosas. Puede ocurrir, claro que sí. Entonces, ¿para qué? Es decir, la manera brusca de controlar o corregir, en estos casos, puede crear o provocar sentimientos de culpa y de baja estima. Es decir, puede estar culpándose a sí mismo o culpar a otros continuamente, que le impide crecer en madurez y libertad. Ya dirán, los que están todavía en el aprendizaje de ser papá y mamá, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dañó algo? Pues hay que decirle con cuidado, esto no se toca, ten cuidado con esto. Y si ya lo dañó y se quebró, ya te había dicho, ven, ayúdame a recoger, ya pasó. Vamos a tener cuidado. Se les va a ir diciendo, se les va mostrando. Eso es tan importante en la vida, porque es que, como les estaba diciendo, estar culpándose o echar culpa a otros, eso no nos hace crecer en madurez ni en libertad. Porque es que de esta etapa de 2 a 3 años quedan de alguna manera recuerdos de haber sido incomprendidos debido a limitaciones en la comunicación y por falta de estímulo. ¿Cuántas veces se les deja a los niños de estas edades sin los estímulos necesarios? Porque hay tantos trabajos, a veces no hay manera de estar pendientes, de ayudarles en los momentos propios. Tampoco, digamos, tenemos que estar todo el tiempo. Sabemos distribuir los espacios, sobre todo cuando un papá y una mamá en estos espacios no viven su paternidad y maternidad de esta etapa. Entonces no vayan a decir que cuando los hijos crezcan les obedezcan si ustedes no supieron formar bien la voluntad. Cuando los hijos crezcan no les cuentan sus decisiones porque ustedes no les ayudaron en sus decisiones justas. Hasta desde esta etapa ya eso empieza a influenciar. ¿Qué importante es eso? ¿Qué clave es nuestra capacidad emocional y mental que nos marca para el resto de la vida? No crea que solamente es ese instante. Llevamos en nosotros esa edad de 2 a 3 años. Y por eso lo vamos a seguir profundizando, cómo sería una terapia que pudiéramos hacer nosotros mismos. Por ti, espera por mí. A ver, de 2 a 3 años uno puede mirar a ver qué terapia, cómo se curaría uno de las cosas de esta edad. Es preciso revisar la autonomía que nosotros tenemos, la capacidad de decidir y actuar, que puede estar condicionada desde los inicios de la infancia, como ya lo estábamos mencionando. Entonces, una persona con la autonomía deformada dice siempre sí a las demandas de la gente, a lo que le piden los demás, y termina dañando su salud porque siempre dice sí o dice casi siempre no, porque tiene temor e inseguridad y entonces se niega a sí mismo, a sí misma y a sus propias capacidades. Mire qué importante es saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. La palabra de Dios es muy clara. Cuando uno ve el Evangelio, que tu palabra sea sí, sí, no, no. Esto es claro. Y eso se forma de 2 a 3 años. El sí y el no se forman en esa etapa, en forma importante. Claro que las otras etapas uno también las va formando, pero ahí es clave y es bueno tenerlo en cuenta y revisar si somos capaces de recordar. Pero uno, por los comportamientos que uno tiene hoy, se da cuenta qué pasó. Si me forzaron en el sí o en el no, o si fueron muy laxos y entonces tengo mucho capricho, habría que ver qué es lo que pasó. Bueno, de todas maneras, la voluntad bien formada indica una autonomía adecuada. Hay quienes tienen dificultad para ver el punto medio de las situaciones de la vida. Es hacia allá donde vamos, ese discernimiento. Se puede reaccionar instintivamente o en forma despersonalizada ante las situaciones de la existencia o decisiones que tenemos que tomar.
Es preciso entonces, como ya les dije, decir sí cuando es sí, no cuando es no, pero no de cualquier manera. Porque yo puedo decir un no, pero crea resentimiento. Hay que decir el sí o el no en forma amorosa, tranquilamente. Los demás no se van a enojar. Y si se molestan, lo dije con tranquilidad y con calma. Y eso es importante, poder caminar hacia la terapia también de esta edad de 2 a 3 años. Hay una luz, la luz de Jesús. Pero también hay que hacer, bueno, así como les menciono, es más como una integración psicológica que también se vuelve integración espiritual. En lo espiritual, a ver, en nuestra manera de relacionarnos con Dios, así como les dije también desde la concepción a los 2 años, también esta etapa nos condiciona. Nuestra manera de relacionarnos con Dios expresa nuestra autonomía. Dirán, pero ¿cómo será eso? Ponte a pensar cómo oras, cómo te relacionas con Dios. Y ahí uno ve cómo está uno en la memoria de su vida, en el nivel emocional y psicológico. Y cómo fueron los tratos que recibimos y cómo la imagen de padre y madre nos condicionan. Hay quienes, por ejemplo, veámoslo y verá qué bonito esto que les voy a decir. Hay quienes al orar o al rezar, pero sobre todo al orar, le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Y le damos órdenes. ¿Sí? Pero hay quienes que parecen Mona Lisas, dicen otros, porque son personas pasivas, no dicen nada, no opinan y dejan que todo suceda. Ojo que estamos aquí viendo la autonomía. ¿Se da cuenta? Es decir, es el caprichoso, caprichosa, con una voluntad o una autonomía que es manipuladora, te le dictan a Dios lo que tiene que hacer. U otros que la voluntad es débil, entonces dejan simplemente, hay mucha pasividad. Obvio que en la vida espiritual hay una pasividad espiritual, que esa es otra cosa, ya eso se entiende de otro nivel. Hablamos de que aquellos que no dialogan, no presentan, no le dicen a Dios las cosas libremente. A ver, entonces, ¿cuál es la autonomía en la vida espiritual? La autonomía en la vida espiritual es muy bonita. Es la oración de Jesús en el huerto. A ver, Marcos 14:36 nos muestra esa oración que dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. Mire lo que está diciendo. Cuando lo iban a crucificar en la pasión, mire lo que estaba pasando el Señor. Todo es posible para ti, Padre. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Mire, le está diciendo al Padre Dios, a nuestro Papá Dios, al Padre Dios, sí, todo es posible. Está reconociendo que Dios designa sus obras. Dios quiere para nosotros todo lo mejor. Él sabe que Dios puede, Padre Dios puede librarle de esa hora. Y él mismo en libertad le dice: si quieres, aparta de mí esta copa, este cáliz amargo, esta prueba tan dura que me va a tocar. Pero dialoga. Y establece una comunicación muy bonita. Mire la autonomía que tiene el Señor Jesús. Pero bueno, que no se haga simplemente lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Y por qué lo dice el Señor Jesús? Porque es lo bueno, porque es lo conveniente, porque a través de esa ofrenda iba a venir bendición para toda la humanidad. ¡Qué entrega tan especial! Por eso una persona madura, al orar, así sea niño o niña, y así sea joven o adulto, descubre la voluntad de Dios y dialoga en forma amorosa. Mire qué importante es eso. Mire cómo es violentar la voluntad de un niño o una niña de 12, 3 años o más. Puede resultar contraproducente. Pero en la vida de oración eso se refleja. Ambas voluntades, la del que ora y la de Dios, se comunican en libertad, sin ansiedades ni violencias, tranquilamente. Obvio que habrá decisiones importantes en donde la voluntad puede resistirse, como le pasó a Jesús en el huerto. ¿Qué ejercicio hay que hacer? Bueno, un ejercicio sencillo. Ya se los voy a mencionar para cerrar esta primera parte. Espera por mí, te llenará. Bien, yo les invito a un ejercicio. Es fácil hacerlo, tú lo puedes hacer. Bueno, en oración, ¿cierto? Uno puede contemplar a Jesús en el huerto de los olivos, como les estaba diciendo. A ver, esas tensiones que nosotros tenemos, esas preocupaciones, ansiedades y estrés,
esa incerteza en la vida, la ponemos en manos del Señor. ¿Y qué hacemos? Dejamos que el Señor transforme nuestras indecisiones y aquellas memorias que nos bloquean seguramente. ¿Qué hay que hacer? Hay que aspirar, respirar profundamente, llenarse de la fortaleza que se necesita en la vida para seguir adelante, para poder cambiar y tomar las decisiones convenientes. Hay personas que por falta de autonomía están resistiendo unas cosas insoportables e innecesarias. A veces se aguantan por un tiempo, pero no tenemos por qué quedarnos ahí toda una vida. Es decir, hay situaciones frente a las cuales debemos reaccionar. Si nuestra autonomía y voluntad están débiles, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso toma conciencia ante las situaciones. Analiza esas decisiones que hay que tomar. Mira tus indecisiones en la existencia. Ese es un buen ejercicio, estando con Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué se hace? Bueno, hay que rezar, podíamos agregar y rezar varias veces esa plegaria del Señor Jesús al Padre. Recordémosla, podemos hacerla. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y llegamos a acuerdos en la voluntad de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Es tan bonito la voluntad de Dios. Entregar nuestros planes y Dios nos va a mostrar el camino de sus planes y se integra así la existencia en buenas decisiones. Bueno, ahí estamos, este es el ejercicio, ya les dejo ahí y vamos entonces, después de estos mensajes, vamos a continuar con las etapas de la vida o los ciclos vitales de existencia. Ya regresamos. Me llenará de paz, te llenará de amor. Hay una luz delante de ti. Y bien, qué bendición poder compartir con ustedes en esta continuación de las memorias de la vida, las etapas de existencia aquí en Kenosis, en la emisora Minuto de Dios. Me gustaría hacer una complacencia, como dicen por ahí cuando se pone una canción especial. Complázcame con tal canción. Vamos a tomar una canción que se dice que es la mejor canción de Colombia y que se usa en ciertos recuerdos o fiestas familiares, en ciertas ocasiones de existencia, en algunas bodas matrimoniales a veces se pone ya cuando se va avanzando la vida. Yo creo que vale la pena tomar este tema musical de una vez, de entrada, como para hacer esta memoria, porque es un tema que vale la pena y después continuamos con la etapa que se nos está ofreciendo para este momento. Pues en el camino de la vida, el Trío América nos da esta canción. Tenga por favor la bondad, Dona. Y bien, realmente este tema musical que escuchamos, el camino de la vida, a uno lo conmueve, realmente que sí, nos conmueve cuando llevamos más todavía cuando va pasando la vida y tenemos esas memorias de existencia tan especiales. Bendito Dios por este compartir. Vamos entonces a continuar. Ya vamos a los 2 años, 2 a 3 años, ahí vamos. Vamos a continuar las etapas de la vida o los ciclos de existencia. Eso es aproximado. A veces se puede adelantar un poco o posponer, pero es una aproximación de acuerdo a los estudios de las diversas psicologías. Sobre todo la psicología dinámica, la psicología de personalidad y tantas. Y sobre todo el psicoanálisis maneja bastante también esta experiencia de las etapas de la vida. Edad del juego, 3 a 5 años. Vamos a compartirla. Miremosla nomás, 3 a 5 años. Bueno, esto es para estudios largos. Quienes estudian esto a veces se demoran semestres y hay quienes se especializan nomás en estudiar estas etapas, y cuando se hacen retiros propios de las etapas de la vida se requiere al menos un buen fin de semana para vivirlo, o hay quienes que van orando por una etapa de existencia, por una semana dedican a cada etapa para recordar, para orar, para poner en presencia del Señor, para orar por uno mismo, pero también por los seres queridos que tienen que ver con nuestra vida. A la edad de 3 a 5 años,
niños y niñas en esta etapa de la vida, el que se llama también la edad del juego, así se les llama, se hacen autoiniciadores, principalmente, así como lo decimos, jugando. Se aprende a manejar el lenguaje, se aprende a hablar bien, o por lo menos a entender y expresarse del mejor modo posible. Es la etapa de 3 a 5 años del movimiento y la imaginación. Y mire qué increíble es esta etapa. Así que los infantes necesitan liberar energía en cada tiempo, pero de 3 a 5 años mucho más. Necesitan estar en continua acción. El estar encerrados en un lugar o al lado todo el tiempo de los padres que trabajan o viendo mucha televisión y a veces con el celular o en internet, eso les hace pasivos. O pasivas, incapaces de tomar la iniciativa en las etapas que siguen. Mire cómo nos puede afectar. Es la etapa de la intrusión también, tan bonita, de 3 a 5 años, porque ¿cómo se manifiesta la intrusión? A veces por ahí se roban los dulces o la comida que está por ahí guardada, quiebran la loza, se dañan los objetos debido al gusto por explorar. Es la época de la exploración. Por la sensibilidad que se posee se desarrolla sentimiento de culpa también, y que se introyecta, es decir, que se guarda por medio de la crítica o el castigo que recibe ante esos comportamientos que son espontáneos. El castigo severo o el reproche que se hace en esta etapa, o a un niño o a una niña, pero estamos hablando por las situaciones de la exploración o el juego, de 3 a 5 años. Este reproche lleva al niño o a la niña a olvidarse de sí mismo, de sí misma, y seguramente a odiar a los demás. Los sentimientos de culpa y de odio reforzados conducen a una conducta perfeccionista y depresiva. Si se infunden muchos escrúpulos en esta edad de 3 a 5 años y también en las edades siguientes, la persona puede manifestar enfermedades psicosomáticas. ¿Ve? Uno no sabe por qué está enfermo, se enferma por cualquier cosa. Y también, o personas con dificultades en el manejo de su sexualidad. Se les hace muy difícil su vivencia tranquila y serena de la propia sexualidad. Y también se les puede complicar el desempeño en la vida laboral. Mire las consecuencias de no formar bien esta etapa, pero dice, ¿para qué lo dices si ya lo vivimos? No, precisamente porque se puede sanar, porque se puede hacer reconocimiento y al vernos a nosotros mismos podemos cambiar, sanar heridas y cambiar actitudes. Porque más tarde o en la edad adulta, el odio y la culpa se proyectan también tratando mal a quienes le maltrataron. Sí, se puede tomar una venganza inconsciente o consciente. O también no solamente directo con las personas que nos maltrataron, sino a personas con las que se convive o se trabaja. O incluso se puede maltratar al propio cónyuge. O si ya es padre y madre, maltratar a los hijos, al hijo o a la hija. Por eso en esta situación se convierte en una cadena que puede afectar de generación en generación. Delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Y así es como vamos compartiendo esta etapa de la vida, de la edad del juego, de 3 a 5 años. A ver, con todo esto que he dicho, que es la parte como que hay que resolver, es bueno ver cómo se hace la integración, cómo nos sanamos en la experiencia, pero cómo nos integramos bien en esta etapa, cómo terminamos de madurar. Uno puede tener inmadurez debido a que no integró bien alguna etapa, alguna parte de una etapa de la existencia. Y la integración de 3 a 5 años, es preciso evaluarnos desde el momento presente, ahorita, en este instante actual en que estamos, para reconocer las vivencias positivas y negativas de la edad del juego. Y se puede sanar el vacío de esta etapa aceptando los reproches a las faltas que cometimos, pero no a nosotros como personas. A ver, fue a la falta, no a mí como persona, y empezamos entonces a entender. Claro que seguramente nos afectaron como personas. Debemos tener presente que las vivencias de infancia se fijan más claramente para el resto de la vida.
Entender que es propio del niño enamorarse de su madre, lo que se llama el complejo de Edipo, o las niñas enamorarse más de su padre, el complejo de Electra. Es eso, normal. Y por eso no hay que competir con el amor del niño o la niña. Si la figura paterna o materna se presentó frágil a temprana edad, puede estar afectando el momento presente en relación con la figura de autoridad o presentar inseguridad afectiva con algunas personas. Una ayuda terapéutica es hacer memoria de los juegos que tuvimos o hicimos en esta etapa. Qué importante es eso. Percibir si fuimos valorados o salimos lastimados. Superar expresiones como no sirves, no puedes. Y cambiarlas por expresiones ya podrás, ya crecerás. Otro ejercicio que puede hacerse para sanar los vacíos de la edad del juego consiste en contemplar a Jesús niño y participar con él de los juegos. Es importantísimo eso. Hay que saber entonces que, o tener en cuenta que quien disfrutó la edad del juego, disfruta. Mire la consecuencia tan tremendo esto que estoy diciendo. Quien disfrutó del juego, disfruta del estudio, disfruta del trabajo y es siendo persona joven o adulta. Por eso el gusto por el trabajo, el gusto por el estudio también tiene que ver con la manera como nosotros jugamos en la vida. Y voy a seguir hablándoles otra cosa muy importante. Ya no hay soledad. Y como refiero en cada una de las etapas y como esto es un ejercicio psicoespiritual, no es solo psicológico, también es espiritual, ambas cosas. Yo estudié psicología y espiritualidad y lo puedo combinar de esta manera. La imagen de Dios, cómo se afecta en forma positiva, pero también en forma negativa. Y hemos dicho claramente que la relación afectiva tenida con nuestros padres se proyecta y condiciona nuestra relación con Dios y con María Santísima. Quienes sufrieron rechazos y castigos severos en la edad del juego, más adelante se encontrarán con la idea de un Dios castigador que no ama al pecador. Veamos eso. ¿Ve qué importante es entenderlo? Quien no tuvo una buena relación con la mamá, normalmente se afecta en la relación con la Virgen María. De eso mírenlo en la vida espiritual. O quien no tuvo una buena relación con papá, se afecta la relación con Dios. ¿Por qué tenemos hoy día tanta gente indiferente de Dios? ¿Y por qué tanta gente declarándose atea e incluso contra Dios? Eso es más un resentimiento de paternidad. Habrá que sanar la herida de padre. Y se lo digo porque es un principio humano psicológico. La imagen adecuada de Dios en la edad del juego es la del Dios de la alegría. Ese es el Dios de la edad del juego. ¿Ve? Es un Dios comprensivo y paciente. Mire qué bonito, desde ahí viene esa imagen positiva de Dios. Y esto nos ayuda a vivir intensamente cada momento de la vida y a tener la mirada de Dios sobre los acontecimientos, personas y cosas. Santa Teresa de Jesús decía una cosa muy bonita. De los santos sombríos, o muy dura, de los santos sombríos, serios y adustos, líbranos, Señor. En ti, esa es la luz, la luz. Y bien, también hay que pensar en la terapia espiritual que se hace en las edades de la vida, aunque ya hablando alguna cosita ya sugerí algunos elementos. Pero hay que una terapia, ¿cómo nos sanamos de estas heridas de existencia o estos vacíos de la vida? Sí se puede vivir con ellos, pero liberarse de condicionamientos nos hace más plena la existencia. En experiencia espiritual vale la pena contemplar los misterios de Cristo Jesús encarnado, crucificado y resucitado. Este acontecimiento salvífico manifiesta el amor de Dios por cada uno, por cada una. En la percepción de este amor nos liberamos de las ataduras de los años pasados. La mejor oración para integrar y sanar la edad del juego es la oración de la alabanza. No sé si se han fijado ustedes. La oración de la alabanza es la más bonita para uno sanar la edad del juego. Este tipo de oración es gozosa y libre. Proclama la grandiosidad de Dios. La alabanza nos abre fácilmente a la acción misericordiosa de Dios en cada instante de la vida. Es una oración que restaura el gozo en el creyente y manifiesta nuestra afectividad. Recordaba yo al padre Diego, le escuchaba yo un cuentecito muy bonito de él, y seguro lo he contado acá cuando he hablado de la oración, pero lo menciono rápido para entender lo que acabo de decir. La oración de alabanza nos ayuda a sanar esta edad.
y alcanzar de Dios mucha bendición. El niño, la niña, llega el papá cansado del trabajo al final de la tarde, casi noche. El niño le dice cada día: papá, quiero un carrito eléctrico, o algo, le pedía algo bonito para él manejarlo con control. Y no le llegaba el carrito. Y le decía, ya llevaba meses diciéndole, y el papá: sí, hijito, se me olvidó. Un día la niña se da cuenta que llega el papá. Entonces lo saluda efusivamente, le da un abrazo, le da besos, le lleva de la mano, lo sienta en el sillón, hasta le quita los zapatos y se le sienta en las rodillas. Y lo besa y le dice: papi, te amo mucho, eres el mejor papi del mundo, el más hermoso. Y después le dice: papi, quiero una muñeca. Al otro día le trajo la muñeca. ¿Cuál fue la diferencia? El niño le decía: papi, quiero el carro, quiero un carrito, quiero un carro. Ella primero lo consiente, lo adula, le dice cosas bonitas y en esas le conquista y le trae su muñeca. Esa es la experiencia de sanidad. La alabanza es decirle cosas especiales y bonitas a Dios, reconocer su bondad, su grandeza, y es la alabanza, decirle cosas bonitas a Dios. ¿Y qué importante es eso? Es vivirlo. Y si vivimos maltratos o abusos entre 3 y 5 años, porque hay quienes pueden, sin recordarlo del todo, sienten algo, hay que perdonar de corazón, en el nombre de Jesús, a las personas que nos afectaron. Si en este tiempo hubo la pérdida de un ser querido, es preciso aceptar que así también lo permitió Dios. ¿Quiénes se le fue el papá? Se murió un ser querido, la mamá murió seguro en una circunstancia, o una abuelita a la que ya quería mucho, o hubo un accidente, situaciones así. Bueno, hay que ponerse en paz con el ser querido que se murió o nos abandonó. Y eso nos hace mucho bien en el nombre de Jesús. Si existe algún bloqueo que impide percibir algún momento doloroso de la primera infancia, hay que pedir el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesús, que nos ilumine y traiga a la conciencia alguna vivencia que puede estar haciéndonos daño. Que a veces uno no recuerda, pero hay quienes en un momento de oración, hacen un día de ayuno, piden Espíritu Santo y pueden recibir la iluminación. Y aunque no la reciban, aunque no comprendan, saben que al orar por esa etapa de la vida, el Señor sana las heridas o vacíos de existencia. Sentir que Dios cubre los momentos que deseamos, junto con la Virgen María Santísima. Si nuestros vacíos son con nuestro papá, hay que hacerlo con Dios Padre. Abrazarse en el regazo del Eterno Padre. Y si nuestros vacíos son con nuestra mamá, sanar esa herida con la maternidad de la Virgen María. Y eso nos llena de una paz, y así podremos amar a quien no podemos amar suficientemente, porque hacen proyección de imágenes, y si la imagen de padre se afectó ya en la edad adulta, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener mala relación con las personas que tienen figura de autoridad, ¿ve? Y así es, y si hay relación ya de pareja, se va a dificultar porque la imagen de padre y madre no está sana. Mire qué importante, hasta eso hay que tener en cuenta para formalizar una relación. Hay que percibir entonces a Dios que no condena. Percibir su cercanía y su abrazo cuando nos faltaron tantos abrazos. Percibir esa bendición. Es preciso dejar que el Señor haga por nosotros lo que necesitamos. Ya no hay soledad. Sí, Señor, bendito seas por esta etapa, por esta primera infancia, de 2 a 5 años. Por esos momentos vividos en nuestra existencia, te los entregamos, nuestra relación con nuestro padre, nuestra madre, nuestros familiares, aquellas situaciones en que nos... Y ahí estamos entonces en este compartir, en estas etapas de la vida. Ya vamos entonces hasta los 5 años. Vamos a continuar en los próximos programas. Donald, gracias por este compartir aquí en la técnica, en el máster de la emisora Minuto de Dios, a quienes hacen posible la emisión de este espacio y a todos ustedes por esta sintonía tan especial. Nos bendiga con su Hijo, la Virgen María y también San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera.